Nosotros en la conferencia anterior comenzamos hablando de las amenorreas. Vimos la clasificación, primarias, secundarias. Vimos realmente cómo nosotros podemos clasificar a una paciente en una amenorrea primaria. Le puse algunos ejemplos para que nosotros tuviéramos una noción de cómo es que se comportan y cómo debemos hacer realmente para poder realizar esa clasificación de las amenorreas primarias. Hoy vamos a hablar de nuestras amenorreas secundarias. Igual vamos a ver algunos ejemplos de amenorreas secundarias, cómo nosotros hacemos el diagnóstico, ya sea clínico, ya sea de laboratorio, y el diagnóstico por exámenes complementarios. Y una vez que nosotros realicemos ese diagnóstico, ¿qué conducta nosotros debemos tomar en dependencia de la edad de la paciente? Y qué es lo que realmente, por así decir, qué desea la paciente. Me refiero que desea la paciente en el sentido de engravidar o no engravidar, ¿verdad? Porque es una amenorrea, le falta la menstruación. Le resolvimos el problema de la amenorrea. ¿Y ahora qué desea la paciente? ¿Engravidar o no desea engravidar? Ahora bien, como pudimos ver, las amenorreas secundarias se manifiestan en aquellas pacientes que, una vez que se establecen sus ciclos menstruales regulares, o sea, una vez que la paciente madura, 19, 20 años de edad, que se supone que con esa edad ya sus ciclos están bien establecidos, de repente se suspende la menstruación, 3 meses o más, y realmente en estas amenorreas secundarias nosotros en su estudio podemos encontrar la causa. O sea, una vez que la paciente viene a nuestra consulta, comenzamos a investigar y realmente encontramos un porqué. Por eso es que se clasifican así en secundaria. También tenemos que tener presente que las amenorreas secundarias pueden ser fisiológicas. Tuvo sus ciclos normales y engravidó. Después de engravidar, parió, estuvo dando de lactar a su recién nacido durante 6 meses o 1 año. Durante ese tiempo, recuerden aquella imagen del bebé lactando, ¿verdad? Durante ese tiempo la paciente fisiológicamente no debe menstruar, y llegada la vida, terminada la vida reproductiva de nuestras pacientes, llega la menopausia fisiológica también, donde se suspende o se ausenta la menstruación durante toda la vida ya de la paciente. Entonces, las amenorreas secundarias también tienen una clasificación teniendo en cuenta el origen. Pueden ser centrales y pueden ser también periféricas. Las de origen central pueden tener una causa orgánica, como por ejemplo alteración de la secreción pulsátil de gonadotropinas hipotalámicas, secundarias a procesos infecciosos del sistema nervioso central, como meningitis, abscesos o tuberculosis cerebral, consecutiva a traumas, a lesiones tumorales o radiaciones, ya sea de cabeza o de cuello. Pueden ser de origen funcional también. Las funcionales están muy relacionadas con aquellas causas también de amenorreas primarias, como por ejemplo las causas psicógenas, que aparecen ante estados depresivos o ante situaciones conflictivas personales. Estrés. Las únicas que viven bajo estrés no son nuestras adolescentes, como les puse el caso del bullying en la escuela o las situaciones de estrés por conflicto familiar. Como decimos en medicina, en obstetricia, nuestras mujeres viven bajo estrés. Por algún motivo o por otro tienen alguna preocupación, y eso es estrés. Pérdida de peso. La pérdida de peso y el ejercicio físico están muy relacionadas. Ambas están relacionadas con la pérdida del 20% aproximadamente del peso corporal. Es decir, que hay que perder de peso suficiente para que se altere la pulsatilidad de las gonadotropinas hipotalámicas y entonces no se produzca toda la estimulación, adenohipófisis, ovario. El ejercicio físico, bueno, como les decía, está relacionado también con esta pérdida de peso. Aquí hay un factor importante.
La paciente, bueno, tiene que perder más del 20% del peso. ¿Y qué es lo que iban a asociar aquí? Que estaba recordando por lo que acabo de consumir. Los anabolizantes. Los anabolizantes activan, ¿verdad? Para hacer ejercicio y, no sé, ganar masa muscular. Para eso, ¿verdad? Pero está demostrado, a lo menos la literatura habla de eso, de que los anabolizantes en exceso son capaces de producir déficits en la producción de gonadotropinas hipotalámicas. Por tanto, nosotros podemos ver, según la literatura, aquí no tengo esa experiencia, que es muy común, digo común porque hay muchas academias, ¿verdad? Hay cultura de ejercicio acá en esta zona del mundo. Muchas mujeres que realmente, sin embargo, los hombres no se producen. En las mujeres que tienen ciclos de amenorrea. Y cuando usted investiga realmente son muchachas que llevan muchos años practicando, no el hecho de ir a la academia, sino consumiendo anabolizantes. Anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa se da conjuntamente con las tres alteraciones anteriores. También existe, no sé el nombre porque no lo oriento, no lo utilizo, porque no está dentro de mi contenido como médico. Por eso es que no recuerdo el nombre. Pero existen medicamentos anorexiantes que las mujeres utilizan para no comer y bajar de peso. No sé los nombres, repito. Pero eso está escrito en la literatura reciente, hace 5 años, que son los libros que estuve revisando, que esos anorexiantes también son capaces de disminuir la secreción pulsátil de gonadotropinas hipotalámicas. Ahora bien, una de las causas centrales de amenorrea secundaria es el síndrome de la silla turca vacía. Aparece por la herniación de las aracnoides a través del diafragma de la silla turca y puede ser congénita o secundaria cirugía, radiaciones hipoficiarias, compresión glandular o a un infarto de un tumor hipoficiario. En muchas ocasiones este síndrome es asintomático y no tiene una clínica característica. Aunque si da clínica, suele manifestarse como cefaleas acompañados de amenorrea. Yo no sé, novia, ¿usted es enfermera? No. ¿No? ¿Quién es enfermera aquí? No. ¿Quién es Ana? No está. Bueno, quizás han escuchado, yo les voy a decir algo que hace quizás 40 años, o 35, no sé. Sé que cuando yo comencé a estudiar medicina, está descrito en los libros y afortunadamente, desafortunadamente para la paciente, afortunadamente para mí, tuve la oportunidad de ver una de las consecuencias o una manifestación clínica de este síndrome de la silla turca vacía por enclavamiento de las amígdalas. Ustedes saben que para realizar ciertos procedimientos quirúrgicos de la cintura pélvica hacia abajo se hace raquis. ¿Ya? Raquis para bloquear y que haya anestesia. La tecnología avanza, los profesionales de la salud nos capacitamos cada vez más, ¿verdad? Pero yo, descrito y relembro aquellas maniobras que yo veía y que afortunadamente tuve la experiencia de poderlo ver, creo que como 3 veces. Usted sabe que se hace antisexia de la región lumbar. Dependiendo de la habilidad del anestesista, infiltra con anestesia, ¿verdad? Hace una pequeña bulia para anestesiar la zona y después pasa a ese catéter, ¿verdad? Limpiaba, pasaba el catéter, quitaba el émbolo y veía pingando el líquido cefalorraquídeo. Se viraba hacia la bandeja, pegaba la siringa con la anestesia y voltaba. A veces no se me olvida porque son cosas que no son de libro, si yo no las viví así, por eso no escenifico, porque yo vi eso creo que en 3 ocasiones. Sale pingando, se vira, pega la siringa con el anestésico, ya. Anestesió al paciente y cuando el paciente deita, paro respiratorio. ¿Por qué? Porque salió tanto líquido cefalorraquídeo que disminuyó la presión intracraneana y las amígdalas se enclavaron.
y paró. Fíjense, no es de libro, le estoy contando que lo viví. Después, afortunadamente, salió del paro, qué sé yo, con 3 pacientes ginecológicos, por supuesto. Y el tiempo, y después, porque en mi país todo eso se discute, todas esas morbilidades se discuten. ¿Qué aconteció? ¿Dónde estuvo el error para que no vuelva a ocurrir? Entonces, con el tiempo, y en aquel momento entendimos que ese paso de funcionar, dejar salir y virarse y dejar goteando es una iatrogenia, ¿verdad? Pero otra cosa, puede aparecer cefalea. Ustedes han escuchado, han visto, cefalea post-punción lumbar. ¿Y cuál es la causa? Una puede ser esa, se extrae demasiado líquido, baja la presión y hay cefalea. Pero otra causa quizás más frecuente, según los libros y los anestesistas, ustedes saben que las fibras que componen la médula espinal corren de forma longitudinal. ¿Saben eso, verdad? Más el trocar con el que se hace la punción tiene un bisel que corta, que es perpendicular. Si las fibras longitudinales de la médula corren así y yo entro con el bisel así, yo las voy a cortar y voy a provocar daño, y eso da cefalea. Mas si yo entro así, las fibras se van a separar y van a permitir llegar al canal medular, extraer el líquido y no hay problema. Es decir, que eso no es de libro, es una realidad que a veces nosotros vemos. Veíamos, ya eso hace tiempo que yo no veo eso que les estoy explicando. Esta patogenia interviene en el compromiso vascular que dificulta la circulación de las hormonas hipotalámicas o la compresión de la glándula. Ahora bien, síndrome de Sheehan es otro síndrome que ya no es, hasta donde yo conozco, no es tan frecuente. La literatura no lo describe con tanta importancia, porque se supone que los profesionales que nos dedicamos a hacer parto, cada vez nos capacitamos más y nos sensibilizamos. ¿Qué significa eso? Ya no, porque ya estoy fuera de mi país hace ya 7 años y las cosas han cambiado, ¿verdad? Donde estoy ahora. Pero nosotros cada cierto tiempo, los jefes de servicio, nos reuníamos para alertarnos. Porque cuando usted se acostumbra a trabajar con sangre, usted ve sangre y no le da importancia. Es normal, parto, cesárea, sangre. Más la alerta de convertirnos en cazadores de matíes. ¿Qué significa? Donde quiera que usted vea un poquito de sangre, seca, y si está sangrando es sutura, coagula eso. ¿Por qué? Durante el parto, normalmente se pueden perder 500 mililitros de sangre. Durante una cesárea, normalmente se puede perder 1 litro de sangre. Pero fíjense lo que dice aquí. Consiste en un panhipopituitarismo. Significa que deja de funcionar totalmente la glándula hipoficiaria, debido a un infarto agudo o necrosis de la hipófisis secundaria a un episodio hemorrágico producido durante el parto o el puerperio inmediato. Cuando nosotros hablemos de sangramientos durante la primera, segunda mitad y de parto, yo les voy a poner ejemplo de los principales sangramientos que se producen durante el parto y posparto. Se produce un hipopituitarismo en el periodo puerperal, manifestándose como incapacidad para mantener la lactancia, involución mamaria, seguido de caída del vello pubiano y axilar, y una prolongación de la menorrea durante el puerperio. Pero fíjense qué detalle más importante. Para que se manifieste el hipopituitarismo, debe lesionarse al menos del 70 al 80% de la glándula. Es un número grande, ¿verdad? Significativo. 70, 80%. ¿Y de qué tamaño es la hipófisis? Del tamaño de un grano de un fechado. Es decir que, fíjense, normalmente 500 mililitros en un parto normal, 1 litro en una cesárea normal. Es decir, que con 2 litros que pierde la paciente en una cesárea puede desarrollarse eso. Que la paciente quede en resto placentario y continúe sangrando, eso puede aparecer. Es decir, que cualquier sangramiento anormal que aparece en el parto o el puerperio puede producir un Sheehan.
Tumores hipofisiarios. La mayoría de las veces se trata de tumores benignos, pero el crecimiento de estos tumores puede causar problemas por compresión, por secreción de sustancias o por isquemia de la hipófisis. Podríamos diferenciar entre tumores secretores de hormonas y los no secretores, como el caso de los craniofaringiomas o los adenomas no funcionantes, que no producen hormonas pero producen compresión. De los tumores secretores, el más frecuente es el prolactinoma, pero puede tratarse un tumor de cualquier estirpe celular siempre y cuando o comprima o sea capaz de producir hormona prolactina. Otro ejemplo de amenorrea secundaria de origen central son las apoplejías hipofisiales, que consisten en una hemorragia, infarto o necrosis de la hipófisis, conteniendo en su interior una tumoración. Son adenomas hipofisiarios que no son reproductores de hormonas. Estos adenomas son los tumores que más se relacionan con este cuadro clínico, y el tratamiento se basa en una descompresión de la glándula con corticoterapia, y si no se resuelve el tratamiento con esteroides, normalmente se extirpa el tumor. Mas preferimos primero descompresionar con corticoterapia para no tener que realizar una intervención quirúrgica. Todas las intervenciones quirúrgicas, ¿cuál es la más sencilla? No sé cuál es la más sencilla, porque yo la he visto tan sencillita que las personas se complican. Por eso nosotros decimos medicina, como ustedes lo van a aprender. La mejor es la que no se realiza, porque la más pequeña, la más insignificante, siempre tiene un riesgo. Lo primero, la anestesia. Y segundo, sangramiento. Y donde hay sangre, puede haber sepsis. Ahora bien, las causas secundarias de origen hipotalámico, de origen funcional, generalmente ellas están asociadas a una hiperprolactinémica no orgánica. O sea, no hay una tumoración, sino que la glándula es capaz de producir un exceso de prolactina que tiene manifestaciones clínicas periféricas. La primera, galactorrea. Es una manifestación clínica que, como yo les pudiera explicar, pacientes jóvenes generalmente, con o sin filios, que vienen a consulta porque tienen galactorrea espontánea, no tienen ninguna manifestación clínica de hirsutismo ni de androginismo. Y realmente cuando nosotros hacemos un estudio orgánico, no hay alteraciones orgánicas. Cuando usted hace una tomografía o resonancia, no hay alteraciones. Sin embargo, la prolactina se encuentra elevada. A veces la literatura describe que es de causa desconocida, porque no se encuentra un factor de por qué la hipófisis produce esa cantidad excesiva de prolactina. ¿Tiene solución? Claro que tiene solución. Ahora, causa de amenorrea secundaria de origen periférico. Descendimos del nivel central y vamos a la parte periférica de nuestras mujeres. Las gónadas. Fallo de ovario prematuro. Se trata de la disminución precoz del número de los folículos ováricos, bien por un menor número de folículos o por un aumento en su destrucción. Se desconoce la causa en la mayoría de los casos. Estas mujeres presentan una edad de menarquia y un desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios normales, es decir, que no hay ningún tipo de alteración demostrable. Y aparece una amenorrea secundaria permanente antes de los 35 años de edad. Aunque hay autores que lo definen cuando aparece a los 30 y otros que hablan de 40 años de edad. Vamos a encontrar en esas pacientes niveles de folículo estimulante elevados. Por supuesto. ¿Por qué aparece la amenorrea? Porque no hay estrogenios. Y todo esto se puede acompañar de síntomas climatéricos. Ustedes recordarán, porque tienen buena memoria, ¿verdad?, de que yo les expliqué cuando hablamos de ciclo ovárico y endometrial, que normalmente todos los meses son varios los folículos que realmente son estimulados, crecen, mas solamente uno es el que llega a la etapa de maduración. ¿Y qué acontece con los demás? Se atrofian, involucionan y quedan como una cicatriz dentro del ovario.
está demostrado que una de las causas por las cuales se produce esa menopausia precoz y este síndrome de fallo ovárico prematuro es ese factor. No es genético. Cuando usted estudia mamá o hermanas, no acontece eso. No hay un antecedente de una menarquia precoz. No hay ningún tipo de alteración. Solo que en el estudio, la paciente tiene 30 años o 31 años y cuando usted hace un estudio ecográfico de alta sensibilidad, usted ve que ya no hay folículos y solo hay cicatrices de que esos folículos realmente se atrofiaron. Otra causa más frecuente, digamos, y más conocida quizás por ustedes por el nombre, es el síndrome de ovario poliquístico, que se puede manifestar de muchas formas. A veces nuestras adolescentes comienzan con una regularidad en el ciclo o simplemente comienzan a menstruar, tienen irregularidad en el ciclo y de repente se suspende la menstruación. Y en el estudio demostramos que ellas tienen un síndrome de ovario poliquístico. Él se considera un trastorno relativamente frecuente que se va a caracterizar por ciclos anovulatorios. Sangra, mas no menstrua. Alteraciones menstruales y puede desencadenar amenorrea secundaria. Dentro de su fisiopatología, una de las tantas causas, yo solo puse algo ahí porque realmente la fisiopatología es muy amplia del síndrome de ovario poliquístico. Hay una inversión entre las concentraciones de FSH y LH. LH siempre va a estar muy aumentada y al estar tan aumentada la hormona luteinizante, ese folículo que realmente llegó a la etapa de crecimiento y maduró, se pierde la selección natural de un folículo, o sea, de seleccionar un folículo para que realmente madure. Por eso ustedes ven esas imágenes. Esos son varios cistos, son folículos que llegaron a la etapa de maduración, mas no ovularon. Entonces tanto el ovario circulando con líquido en su interior. También es responsable del ovario policístico una alteración en el tejido adiposo, estrona, que convierte los andrógenos en testosterona. Es tan alto. Por eso las pacientes con ovario poliquístico, la mayoría tienen hirsutismo, pelitos donde normalmente tienen que tener y donde no tienen que tener, ¿verdad? Además de acné. Eso es algo que caracteriza realmente el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, otra causa de amenorrea periférica secundaria son los tumores ováricos, que aunque no es frecuente que se manifiesten por amenorrea, existen tumores productores de andrógenos, específicamente testosterona. Tumores de la granulosa interna, de la teca interna, tumor de Brenner, teratomas, cistoadenomas, tumores de Brukenberg y tumores metastásicos que pueden producir o podrían producir amenorrea secundaria. Por supuesto que el diagnóstico de estas tumoraciones es clínico. Encuentro una tumoración o un cisto en el ovario y automáticamente yo realizo, si es un tumor sólido, yo realizo una biopsia. Si es un cisto, yo hago una exéresis, extraigo ese cisto y lo envío a anatomía patológica. Entonces, histológicamente es que yo tengo el diagnóstico de esos nombres que ustedes están observando ahí. Pueden ser más frecuentes en nuestras adolescentes. Otra causa periférica de amenorrea secundaria son las causas iatrogénicas. En ocasiones nosotros tenemos que pacientes que tienen algún tipo de tumoración o algún tipo de cáncer, se hace necesario utilizar citostáticos. ¿O cómo es? Citostáticos en español. Quimioterápicos. Quimioterápicos. Entonces ustedes saben que estas son sustancias que se utilizan para detener el crecimiento de células tumorales, más nada es absoluto. Usted lo indica con un objetivo, lo utiliza con un objetivo, más su efecto colateral también puede dañar células sanas y en el caso de las amenorreas es responsable de detener la secreción pulsátil de gonadotropinas hipotalámicas. Tanto los citostáticos
como las radiaciones. Si usted da radiaciones a nivel de la cabeza o del cuello, eso influye en el hipotálamo. Mas si usted da radiaciones en la región de la pelvis, inhibe realmente, destruye los receptores de los estrógenos. Por tanto, la paciente segrega FSH, LH, pero esas dos hormonas no tienen dónde ejercer su acción en esos folículos, porque los citostáticos y las radiaciones destruyeron los receptores. Por eso, riesgo-beneficio para salvar la vida, o qué vamos a hacer con la paciente para mejorar su estado general realmente de la patología que tiene. Voy a resolver un problema, más voy a crear otro. Síndrome de Asherman. Ya digamos que también no es muy frecuente descrito en nuestras literaturas. Más en la literatura antigua todavía se describe como causa de amenorrea secundaria. Ustedes saben que los legrados se realizan normalmente cuando existen abortos, o un aborto de cualquiera de sus clasificaciones y quedaron restos en el interior del útero, o hubo un parto, quedaron restos de membrana, quedaron coágulos o cotiledones, restos de placenta, y se hace necesario puretear. ¿Así se dice en portugués? Puretage. Exacto. Solo que las personas que se dedican a este procedimiento, por supuesto que la experiencia, el tiempo lo da la experiencia la da el tiempo, ¿verdad? Se supone que estas personas tengan cierta experiencia en el dominio de la técnica de realizar el curetaje. Y a veces nosotros, en el afán de que no queden restos, lesionamos realmente el endometrio. Y ustedes saben que donde quiera que haya lesión tisular, tiene que existir una reparación. La cavidad uterina es una cavidad virtual, supuestamente está fechada. Cuando yo legro, yo puedo dañar la profundidad del endometrio. ¿Y cómo que lo dañé? Cuando yo termino de hacer el curetaje, esas dos caras del útero, supuestamente no, ellas van a ser contacto, mas comienza un proceso de reparación. Sinequias, adherencias. La paciente no va a menstruar más. ¿Dónde van a ejercer sus acciones los estrógenos y la progesterona? Si está todo bien fechadito, no tiene cómo. Entonces, por una iatrogenia, porque eso es iatrogenia, ¿verdad? Un daño que yo le causo a mi paciente sin intenciones, pero está realizado. La paciente va a tener una amenorrea secundaria. Las infecciones. Hoy en día es poco frecuente la aparición de destrucción endometrial por tuberculosis genital. Pero esta infección, como podría ocurrir con otras, puede producir trastornos del endometrio que provoquen amenorrea. Tuberculosis genital ya no es frecuente. Realmente cuando se hace el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, el tratamiento es rápido y se resuelve. Pero existen otras posibilidades de infecciones ginecológicas, ¿verdad? ¿Como cuál? ¿Sí? No, infección. Nombre de la infección, no es germen. ¿Nombre de infección? Sí. ¿Doença inflamatória peor? ¿Cómo? ¿Doença inflamatória peor? Dime una forma clínica de ella. Una forma clínica de DIP. ¿Una infección clínica? ¿Sí? Una forma. ¿Cómo se forma clínica? Sí. Infertilidade. No, es una consecuencia, una complicación. Fíjense, Forma clínica o quadro clínico? forma clínica de manifestarse una DIP. Los crucé. É tipo a classificação das doenças. Forma de manifestarse una DIP. Endometritis, salpingitis, ofaritis, peritonitis y peritonitis generalizada. Esas son las formas clínicas. No. Forma clínica de presentarse una DIP. La endometritis puede provocar una amenorrea secundaria, que no es tan frecuente, pero se describe en la literatura, porque una endometritis da síntomas infecciosos y da sangramiento. A veces se resuelve, mas quedan secuelas,
y la secuela conlleva que se pierdan los receptores para los estrógenos y la progesterona. Por tanto, esa paciente va a tener una amenorrea secundaria. Cirugías como la conización cervical, que puede provocar estenosis cervical, o por supuesto en el caso de la histerectomía, si usted quita el útero, el paciente no va a tener más menstruación, ¿verdad? ¿Saben lo que es una conización? Un cono, una conización, es la amputación de la parte anterior del cuello del útero por una lesión, un NIP2, por ejemplo. Hice el diagnóstico de NIP2 por Papa Nicolau y comencé con tratamiento. Electrofulguración, criocirugía, ácido tricloracético, mas la paciente no resuelve, sigue con esa lesión. Entonces yo decido amputar, cortar la parte anterior del cuello. Que seria essa foto abaixo? Sí, esa foto, es que los de fondo no van a ver. Esa foto que ustedes ven aquí, así es como se hace actualmente. Antiguamente era con bisturí, y era sangramiento, y era catastrófico. Ahora es con electrocoagulación, corticoagulación. Solo que eso no está exento de que haya un daño tisular. Esa superficie que queda aquí, a pesar de haber sido coagulada por el equipamiento, ella tiene que repararse. Y cuando se repara, ese conducto se fecha. ¿Se fechó? Exacto. Es una sinergia. La paciente sangra, realmente sangra, tiene su menstruación. ¿Mas por dónde sale la sangre? ¿Tiene por dónde salir? Se fechou, não. No. Para a cavidade vaginal, não. ¿Y por dónde va a salir? Não vai sim. Não vai sim. ¿Eh? Yo pregunto, ¿tiene por dónde salir? ¿Es así? ¿Es así? No. Escuchen. ¿Cómo es? Fala conmigo. Não vai, não sai. ¿No sabe de certeza? Certeza, certeza não, acabei de dizer. Mas já. No, piensa, Fisiologicamente não. Sí, fisiológicamente no. A ver, yo tengo el órgano, la paciente estaba normal, sin problema. Tenía un problema, le corté la parte anterior del cuello y ese corte provoca un daño y se repara. Y en la reparación aparece una adherencia cine que se fecha todo el conducto cervical. Ella sigue menstruando, pero ¿por dónde va a salir la sangre? Por ahí no. Y por atrás, las trompas. Sale por las trompas, pero fíjense que usted ve la naturaleza. Usted dice, bueno, como algunos dicen, E vai pra onde? va para la cavidad abdominal. Más, fíjense qué cosa tiene la naturaleza. Usted dice, bueno, sangre libre en cavidad abdominal. Y no hay peritonitis. Esa sangre que sale del útero, que llega a la cavidad peritoneal, no lo irrita. Por que não? Porque ela vai. Automáticamente, en cuanto llega, se comienza a absorber y no irrita el peritoneo. Y el pértico es mucho menos abdominal. Ah, lo que sí puede haber una consecuencia por esa sangre que cae a la trompa. Es una de las teorías a través de la cual se explica la endometriosis. Esa sangre que sale del útero tiene células uterinas porque las células se decamaron, ¿sí o no? Se decamaron y junto con la sangre se despiden esas células. Llegaron al abdomen y esa celulita viva puede ir en la propia trompa, en el ovario, en el ligamento ancho, todo lo que hay en la pelvis. Donde quiera que llegue una celulita, se implanta y crece. Entonces se produce una endometriosis. Entonces, si quieren, ¿por dónde salir la sangre? Bueno, otra causa de amenorrea, sí, Os hormônios estão nesse sangue. los hormonios Estão no sangue. siguen en la sangre. Estão junto desse sangue que não vai No, la sangre está en el abdomen, salió del útero y cayó al abdomen. Mas los hormonios siguen circulando en sangre. Mas não segura igual. Ele não sai, então. Igual Ele no se fica na afecta nada. cavidade. El proceso fisiológico no se afecta. Lo que nos afecta es la salida de la sangre. Não absorve, vira glândula, vira endometriose. Ahora, claro, que por supuesto todo eso tiene una clínica, ¿verdad? Si yo tengo una paciente con un NIP2 que yo estoy tratando, le hice un cono óptimo, mandé el cono para anatomía patológica. La paciente va para su casa y le doy consulta dentro de 15 días.
para ver el proceso de cicatrización. La paciente menstrua, comienza con TPM y la paciente viene, me llama o va por dolor en bajo vientre. ¿En qué yo voy a pensar? La paciente está menstruando el cuello fichado. ¿Se soluciona? Sí, se dilata, pronto acabó. Pero como en todo en medicina, hay que pensarlo. Si no lo piensas, comienzas a, no sé lo que pensaría otra persona, ¿verdad? A mandar exámenes y cosas y demás, y no se te ocurre pensar quizás que la paciente tiene chuncón, está sangrando y que la sangre está dentro del Ese útero. código no es abrir. Sí, se dilata y sale toda la sangre. Un dilatador, una bujía. Se pasa la bujía, se deja un ratito ahí, toda la sangre sale. Ahora, causas de amenorrea secundaria producidas por hiperprolactinemias. Pueden ser fisiológicas durante la gestación, durante el sueño, durante el ejercicio, durante el estrés y por estimulación mamaria. Reflejo de Ferguson-Harris. Aquella imagen del bebé lactando. Causas iatrogénicas. Fármacos con propiedades dopaminérgicas, como es el caso de la metoclopramida, el sulpiride, el uso prolongado de alfametil-dopa, verapamilo, estrógenos, en el caso de los anticonceptivos orales, el uso de opiáceos y la ranitidina. Para su país ya eso no funciona, porque creo que la ranitidina está eliminada del mercado, ¿verdad? Causas funcionales. Sin causa conocida, porque el 50% de los pacientes tienen un tumor hipoficiario no detectado hasta ese momento en que se comienza a estudiar la causa de la amenorrea. Secundarias patologías hipotalámicas hipoficiarias, secundarias a hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica, cirrosis hepáticas y síndrome de ovario policístico. Tumor, un tumor productor de prolactina, un prolactinoma, por supuesto una tumoración hipoficiaria que produce realmente prolactina, y el exceso de prolactina produce amenorreas. Y la causa refleja, como les explicaba, es esta misma, el cual no está, se perdió. El embarazo, o sea, durante la lactancia materna, fenómeno de Ferguson-Harris, hiperestimulación del alto reflejo, mama, hipófisis. ¿Entendiste bien? Sí. Ahora, en toda esta historia, para el diagnóstico de la amenorrea, como para el diagnóstico de cualquier patología, nosotros tenemos que hacer una anamnesis, o sea, una historia clínica, para realmente ver cómo nosotros podemos llegar al diagnóstico de la afección. Y esta historia clínica tiene que estar basada principalmente en las causas de esa amenorrea. ¿Y cómo yo busco las causas? Haciendo una correcta anamnesis. Y como que es una mujer que le falta la menstruación, yo tengo que empezar por los antecedentes patológicos familiares de primera línea, mamá y hermanas. Fíjense aquí. Historia familiar, edad de la menarquia de la madre y las hermanas. No hay un componente genético que diga que la mamá, las hermanas, las filias van a menstruar a los 11 años, mas coinciden en las mismas mujeres de una misma familia y no hay un gen que determine esa característica. Antecedentes de menopausia precoz, antecedentes de anomalías genéticas, antecedentes de enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus y el vitiligo, uso materno de fármacos durante su embarazo. Es una pregunta un poco difícil, ¿verdad? Porque usted cree que la niña va a saber si su mamá tomó algún medicamento cuando estaba grávida de ella, pero está dentro de lo que es el componente de la anamnesis de la historia clínica. Antecedentes personales de nuestra paciente, secuencia del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, a qué edad tuvo la menarquia, antecedentes ginecostétricos, principalmente buscando intervenciones quirúrgicas, partos, hemorragias postparto, abortos, legrados, enfermedades crónicas, historias de traumatismos craneoencefálicos, infecciones, tumoraciones del sistema nervioso central,
tratamiento con radio o quimioterapia, ya sea a nivel craneal, a nivel del cuello o simplemente a nivel pélvico. La paciente viene porque le falta la menstruación. ¿Qué edad tiene mi paciente? Si tiene menos de 18, 19 o 20 años, quizás lo primero que yo pienso es que esa niña, bueno, no ha menstruado, ¿menstruó o no menstruó? Si no ha menstruado, ya yo comienzo a pensar en una menorrea primaria. Si ya tuvo su ciclo secundario, pienso en la menorrea secundaria. Entonces mi interrogatorio va dirigido a eso que yo estoy pensando con la anamnesis, ¿verdad? Fíjense cómo comienzo. Edad, historia o tipo de menstruación. ¿A qué edad tuvo la menarquia? ¿A qué edad comenzó sus relaciones sexuales y se utilizó algún tipo de método anticonceptivo? Tiene, qué sé yo, para un ejemplo, 19 años y comenzó a tomar anticoncepcional a los 11 porque el médico le indicó porque tenía acné. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es un tiempo. ¿Qué tipo de anticonceptivo usted tomó? No sé, Dianogest. Yo sé que el Dianogest produce amenorrea porque atrofia el endometrio. Más quizás el médico, o no el médico, no vamos a acusarnos nosotros mismos, ni a los farmacéuticos, ¿verdad? La paciente fue a la farmacia y lo compró, porque la amiguita tiene acné y compró anticoncepcional y se le quitó. Y ella fue y compró uno erradamente. No está menstruando. ¡Qué felicidad! Sí, no está menstruando. Hay mujeres que no quieren, bueno, eso se respeta. Doctor, yo quiero un anticoncepcional para no menstruar más. Así, con esas palabras. Yo no quiero tener filios. Uno siempre se queda sorprendido, ¿no? Porque digo que lo más que uno quisiera en la vida es tener una descendencia, tener filios, más. Todos no somos iguales. Y entonces eso acontece así. Por eso la anamnesis es importante. Estilo de vida de mi paciente. Ejercicio físico, hábitos alimentarios, hábitos tóxicos, estrés emocional. O sea, realmente, ¿quién es mi paciente? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¿Qué hace con tu vida? Su estilo de vida realmente. Que guarde relación con la menorrea, ¿verdad? Pérdidas importantes de peso o fluctuaciones. Galactorrea espontánea. Cefaleas, alteraciones visuales, disminución de la capacidad olfatoria. ¿Cuál es la causa más frecuente de cefalea en un adulto? ¿Entendieron la pregunta? ¿Sí o no? Causa más frecuente de cefalea, de dolor de cabeza. Estrés. Yo diría que no. Hipertensión, no. Facultad, no. ¿Eh? No. ¿Cuál es? Falen alto, que yo aprendo, yo hago esas preguntas para ver hasta dónde llega su conocimiento. Falta de... No. Si fuera por eso. No. Trastornos de refracción. ¿Oli? La literatura, ni la cefalea como es migrañosa, es más frecuente que la cefalea producida por trastorno de refracción. Y tiene sus características. ¿Y por qué yo me detengo aquí? No porque sea una cosa, quizás es muy frecuente. ¿Por qué? Escúchenme, presten atención. Ustedes van a ser médicos dentro de unos años ya, ¿verdad? Y a veces nosotros cuando nos graduamos y nos formamos bien, somos capaces de distinguir cuando se está trabajando correctamente. Llega a su consultorio un paciente con una resonancia de cráneo, con una tomografía de cráneo, con un rayo-x de cráneo, con estudio hormonal, con qué sé yo, con todo lo que ustedes conocen. Negativo. Sin embargo, usted le pregunta, ¿qué parte de la cabeza es la que te duele? Doctor, me duele aquí. ¿En qué horario del día te duele la cabeza? En la tarde, doctor. Yo siempre utilizo una brincadera.
¿Usted me ve bien? Claro. ¿De qué color soy yo? Sí, yo utilizo todas esas cosas para ganarme la confianza del paciente. Así como ustedes me ven hablando, así soy yo en la consulta. Ya, cuando el paciente se sonríe, no sé qué tal, principalmente porque soy ginecólogo, las pacientes vienen tensas porque soy hombre, ¿verdad? Por eso utilizo todas estas brincaderas que hago con ustedes. También yo las hago en la consulta. Y los pacientes me quieren un poquito preso. Entonces al final, yo hice el diagnóstico. Yo le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a ir al oftalmólogo para que él te mida la vista. Cuando pasan unos días, vamos a ver al paciente o la paciente con sus óculos y, ¿qué pasó? Ah, doctor, tengo problemas en la vista y el dolor de cabeza. No, doctor, ya se me quitó. Más tiene un monte de exámenes en sus manos, de resonancia, tomografía, no sé qué. ¿A dónde quiero llegar con ustedes? Que hay que preguntar. Hay que realizar una anamnesis antes de basar nuestra medicina en exámenes complementarios. Patologías, o sea, cefalea, alteraciones visuales, disminución de la capacidad olfatoria, hirsutismo o acné, patología actual que tenga mi paciente, diabetes, enfermedad inflamatoria pélvica, trastornos del sistema nervioso central, tratamientos actuales. Yo siempre tengo una anécdota que hacerle a ustedes. Imagínense la consulta. ¿Usted padece de alguna enfermedad? No, doctor. ¿Mas usted toma algún medicamento? Sí, losartán, captopril, hidroxicloroquina, glibenclamida. No, menos mal que no tiene ninguna enfermedad, Eso acontece, no es brincadera. A veces el paciente no nos entiende el lenguaje que nosotros utilizamos. Y como que no nos entiende, nos responde lo que él entendió. Ahora, examen físico de mi paciente. Sí. No, a mí me dijeron que no había prueba hoy con ustedes hoy. ¿Qué estoy diciendo? No, porque me dijeron que no. No, yo no sé de dónde está, doctora. Yo no digo que no, que usted no ha entregado. Yo estoy hablando de la información para el profesor, para el examen. No, te voy a buscar yo. 2 minutitos. Estoy aquí ya.